Bueno, ahora retomaremos el problema del capacitor. Hasta el momento hemos encontrado que hallar la capacitancia por unidad de longitud se resumía en encontrar la componente en dirección Y del campo eléctrico, y para poder hacer esto tenemos que tener en cuenta unas consideraciones acerca de la geometría del problema, del comportamiento físico de ese campo eléctrico dentro del capacitor y de las propiedades del material que compone el capacitor. Entonces, para eso vamos a definir esas consideraciones. Entonces tenemos consideraciones. En primer lugar, vamos a analizar el comportamiento físico del campo. Entonces resulta que nosotros tenemos un prisma rectangular el cual en la dirección Z tiene longitud infinito. ¿Sí? Vamos a hacer una partición simétrica y a tomar un elemento diferencial de volumen del interior de ese capacitor. Entonces vamos a tomar un elemento diferencial en esta zona de acá, un diferencial de carga, perdón, como la carga está distribuida sobre la placa, entonces tomaremos un elemento diferencial de carga, miraremos sobre un punto en el interior del capacitor cuál es el comportamiento, cuál es la contribución que tiene ese elemento diferencial de cargas sobre el campo eléctrico medido en este punto. Entonces, nosotros tenemos que ese campo eléctrico va a tener esta dirección, el cual se puede descomponer en su componente en direcciones X o Y y en su componente en dirección Z. Ahora, si tomamos un elemento diferencial en una posición simétrica, elemento de carga diferencial, una posición simétrica con respecto al plano de simetría anteriormente creado, obtenemos que la contribución del campo sería esta, la cual también puede descomponerse en sus componentes en dirección Z y sus componentes en dirección XY. Al realizar la sumatoria de las diferentes componentes del campo, de las diferentes contribuciones del campo dadas por la mitad izquierda de la geometría y las contribuciones dadas por la mitad derecha de la geometría, encontramos que las componentes Z del campo se anulan, quedando únicamente componentes en X y Y. Esto nos deja concluir que
el problema por su alta simetría en la dirección z no va a presentar una dependencia con esta variable. Por otra parte, nosotros podemos analizar el problema en un instante de tiempo donde el capacitor se encuentre totalmente cargado. Es decir, cuando el sistema se encuentra en estado estable. Por lo tanto, podemos afirmar que el problema no va a tener una dependencia del tiempo. Además, como se trata de un material lineal, homogéneo e isotrópico de permitividad epsilon, podemos decir que se cumple la relación D igual a epsilon por E y que además el material se encuentra completamente descargado y no hay presencia de corrientes, densidad de corriente en el interior de este. Teniendo en cuenta esto, y analizando las ecuaciones de Maxwell, podemos decir de la primera ecuación de manera diferencial, podemos decir la divergencia de D, que es igual a ρ, se puede transformar en divergencia de E igual a 0. Y en la segunda ecuación que nos dice que el rotacional de E es igual a el cambio de B con respecto al tiempo, podemos afirmar que el rotacional de E es igual a 0. La primera ecuación nos dice que E es solenoidal. La segunda nos indica que es irrotacional. Cuando E es irrotacional, quiere decir que puede ser descubierto a partir de una función de potencial escalar eléctrico como menos el gradiente de esa función potencial. Eso también apoya de que no hay dependencia en el tiempo, por lo que se elimina el factor dado por el potencial vectorial.
Ahora, si aplicamos divergencia al vector E, es como si aplicáramos divergencia al gradiente del potencial, lo cual es igual a cero por la condición de E solenoidal. Por tanto, nos queda que el laplaciano del potencial es igual a cero, cumpliéndose la ecuación de Laplace. Esto nos indica que el problema de la capacitancia, que se había resumido en encontrar las componentes del vector E, se puede solucionar a través de encontrar esa función de potencial eléctrico, que a su vez se comporta como una función armónica debido a que cumple la ecuación de Laplace. Ahora nos queda analizar esta es la ecuación que debemos solucionar para resolver el problema.